Continuamos con el tercer tema del primer parcial, gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos están divididos en tres tipos: gráfico circular, histograma y gráfico de barras. Se podría decir que este tema es la continuación del tema anterior, tabla de frecuencia. ¿Por qué? Porque necesitamos los datos que nos arrojó la tabla de frecuencia para poder graficar el gráfico circular, el histograma y el barras. Comenzamos con el circular. Para poder graficar el circular necesitamos los datos que nos proporcionó la frecuencia de grados. En el intervalo del 1 al 5 tenemos 33%. Este 33% equivale a 120 grados. En el segundo intervalo del 6 al 10 tenemos 17%. Este 17% equivale a 60 grados dentro del gráfico. El tercer intervalo del 11 al 15 nos da 39%. Este 39% equivale a 140 grados dentro del gráfico. Y el último intervalo del 16 al 20 nos da 11%. Este 11% equivale al 40% dentro del gráfico, 40 grados dentro del gráfico. Y así estaríamos completando el circular. En el segundo, histograma. Para el histograma necesitamos los datos de la frecuencia absoluta. Entonces comenzamos graficando números dentro del rango que nos arrojó la frecuencia absoluta, como podría ser números del 1 al 10. Entonces ponemos en el eje, te podría decir el eje Y, números del 1 al 10. Podemos hacerlo en ese orden o podemos hacerlo intercalado, como por ejemplo 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, en el primer intervalo del 1 al 5, nuestra frecuencia absoluta es 6. Entonces, comenzamos a graficar desde el 6 una pequeña barra hacia abajo. Seguimos con el segundo intervalo del 6 al 10, en el cual tenemos una frecuencia absoluta de 3. Y seguimos graficando, vemos en la gráfica y graficamos desde el 3 hacia abajo. Estas barritas tienen que ser pegadas. En el gráfico de histograma las barritas van pegadas. En el gráfico de barras, como pueden apreciar, van separadas. Entonces, seguimos. En el tercer intervalo del 11 al 15 nos arrojó una frecuencia absoluta de 7. Entonces graficamos, miramos en la gráfica 2, 4, 6, 7, graficamos el 7 hacia abajo. Y por último terminamos con el intervalo del 16 al 20, el cual nos arrojó una frecuencia absoluta de 2 y graficamos del 2 hacia abajo. Entonces ahí estaría terminada el gráfico histograma. Seguimos con el último, que sería el de barras. Sería prácticamente el mismo procedimiento del histograma, pero lo que lo diferencia es que simplemente van separadas las barras. Las barras no van unidas, como pueden observar aquí y acá. Y en el histograma, el dato de la frecuencia absoluta va encima de cada barra. En cambio, en el tercer gráfico, no, simplemente se especifica los datos de la frecuencia absoluta en el eje Y se especifica los intervalos en el eje X. Y lo mismo en el histograma. Se especifica los intervalos en el eje X y se especifican los datos de la frecuencia absoluta en el eje Y. Eje X horizontal, eje Y vertical. Esto sería el tercer tema, gráficos estadísticos.